¿cómo están? Somos Rubén, y Gaby. Iniciamos este video con una review de nuestra compañera de ruta Volti y también recordaremos una visita que hicimos a la laguna de agua turquesa Miyumayu, así que quédate con nosotros. Volti es una motocicleta lanzada al mercado por la empresa japonesa Suzuki. Esta moto entra en la categoría Naked por no tener ningún carenado en el motor y está inspirada en las motocicletas de los años 60 y 70, las que se caracterizaban por tener motocicletas muy simples y fiables. El día de hoy, Volti es considerada una moto clásica y estas son sus especificaciones técnicas. Tiene un motor de 249 centímetros cúbicos, monocilíndrico de 4 tiempos y 4 válvulas. También tiene una potencia de 20 caballos vapor a 7.500 revoluciones por minuto. Tiene un par Newton de 21 a 6.000 revoluciones por minuto. Está alimentado por carburador, refrigerado por aire, con una transmisión de 5 marchas. Esta motocicleta tiene un peso al vacío de 125 kilos y soporta un peso de 150 kilos. Tiene un tanque con capacidad de 10 litros de gasolina más 2 litros de reserva, con una autonomía que varía entre 250 kilómetros en zona urbana y 300 kilómetros en ruta. Tiene un freno delantero a disco de 45 milímetros con un aro de 18 pulgadas y en la llanta trasera tenemos un aro de 18 pulgadas con freno a tambor. Por último, tenemos un sistema de tracción a cadena de 520 O-Ring. ahora que conocemos las características técnicas de este modelo de motocicleta, hablemos de las ventajas y desventajas. Claro, esta es una opinión personal y lo demás lo dejamos al gusto y criterio de cada persona. Dentro de las desventajas, podría hablar de dos puntos específicos, incluyendo un tercero que estaría en medio de ambas. La primera desventaja o contra es el asiento del copiloto o pasajero. Este viene de fábrica con una base muy fina de espuma y resulta muy duro al tacto. Esto se debe a que se sacrificó la comodidad por un tema de estética, ya que este modelo de motocicleta intenta emular a las motos de antaño. Ya en rutas medias y largas sería imposible de soportar, pero eso lo solucionamos a través de un cojín para que sea mucho más cómodo para Gaby. La segunda desventaja es la suspensión trasera de 320 milímetros que viene de fábrica, en la cual el fabricante optó por una que soporte al conductor y ocasionalmente un pasajero. Ya en ruta, el peso del conductor, el copiloto y el equipaje hacían que la suspensión se rinda tan fácil que el centro de gravedad de la moto se perdía y generaba inestabilidad en la parte delantera. Esto lo solucionamos cambiando la suspensión trasera por una de doble resorte Endurance de 340 milímetros, que compensó el centro de gravedad de la moto y permitió que llevemos la carga requerida. La tercera resulta ser tanto una ventaja como una desventaja, dependiendo del tipo de conductor que seas, y esta es la carencia de asistencias al manejo. Como Gaby mencionó antes, Volti es una motocicleta clásica que copia la filosofía de las motos de los años 60 y 70 que manejaban nuestros abuelos y padres, los cuales carecían de todas las asistencias de las motocicletas modernas que conocemos el día de hoy. Es decir, que esta motocicleta no tiene frenos ABS, no tiene control de manejo off-road o carretera selectivo, no tiene calentador de manos o asiento, no tiene indicador de caja, no tiene indicador de gasolina, no tiene contador de revoluciones y mucho menos posee un tablero digital. Si tú eres un conductor que requiere de todas estas asistencias al manejo, esto resultaría en una desventaja, ya que esta motocicleta simplemente no las tiene. Ahora, cuando uno conduce esta motocicleta por primera vez, siente que es un potro salvaje, a quien primero tienes que conocer sus capacidades y limitaciones. Con este tipo de motocicleta aprendes a frenar correctamente, a conducir en forma apropiada tanto en pavimento, ripio, tierra o cuando estás en lluvia,
llega un punto en el que te olvidas de las cajas, de las revoluciones y haces los cambios correctos por instinto. Y ese mismo instinto te dice cuándo tienes que repostar o cargar gasolina. Y el hecho de no tener calentador de manos o asientos simplemente resulta en un detalle que tú puedes solucionar. En este punto, la motocicleta te obliga a tener la pericia necesaria para conducirla, lo cual yo consideraría que es una ventaja, ya que te hace recordar o te hace sentir aquellas sensaciones de los motociclistas de antaño. Ahora veamos las ventajas, que las resumimos en dos. Una de las ventajas más significativas de este modelo es la estética. Esta moto y aquellas inspiradas en motos antiguas son motos con mucho carácter, sólidas y robustas, que traen en su conducción un aire nostálgico, de rutear tranquilo y sin presión alguna. El día de hoy estas motos son consideradas atemporales sin que este estilo pase de moda. En la calle es común que la gente se nos acerque a darnos elogios por la moto, y nos pasó que personas mayores empiecen a contar historias, que ellos tuvieron una moto así de jóvenes, otros que sus abuelos y padres conducían motos iguales, sus rutas, y eso es increíble porque vemos que la pasión por las dos ruedas no tiene tiempo ni edad. Y por último, la principal ventaja es la fiabilidad. La Suzuki Volti es la heredera de la Suzuki GN250, que tiene la reputación de ser una motocicleta indestructible, como su hermana menor la GN125, recibiendo de la GN250 su motor y la mayoría de sus componentes. Volti nace bajo el eslogan "menos es más", y resalta a la vista y el manejo la gran calidad y durabilidad de sus piezas, ya que la gran mayoría son metálicas y los pocos plásticos que tiene son de gran resistencia. El mantenimiento lo puede hacer uno mismo con conocimientos básicos de mecánica. En ruta nos sorprendió el buen desempeño de la moto, que anda muy bien en lluvia, en tierra se defiende aunque hay que ir un poco lento, y en carretera con las llantas adecuadas uno viaja tranquilo disfrutando del camino. Si podría resumir todo, diría que la Suzuki Volti 250 no es una moto veloz, pero te lleva lejos. En esta oportunidad también queremos mostrarte un lugar bellísimo de Cochabamba, así que quédate y continúa con el video. Hola Rubén, Hola, ¿dónde estamos? estamos yendo me he olvidado. Miyumayu. Con mi esposita, la más hermosa. Estábamos viniendo por ese lado, pero había un desvío que dice Cayacayani, y es este. Vámonos. ¡Vamos! Para llegar a la laguna turquesa de Miyumayu tienes dos opciones. La primera, ingresar por el desvío de Cayacayani, que se encuentra en la ruta Santibáñez, y la segunda es ingresar por Tarata. Si bien la primera ruta es más corta que aparece en Google Maps, esta es mucho más difícil porque se va en tierra por muchas curvas cerradas y serranías muy empinadas. Mientras que por Tarata, si bien la ruta es más larga, esta es más fácil por ser un tramo un poco más llano. No matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose.
represa de Millumayu está ubicada en el municipio de Tarata, en el Valle Alto Cochabambino, de la provincia Esteban Arce, a unos 60 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Cochabamba, formando una laguna artificial destinada al riego de 5 comunidades de la zona agrícola de Tarata. Sin embargo, resultó una gran sorpresa que a medida que crecía el caudal, la laguna fue tomando un hermoso color turquesa, llamando la atención de muchas familias, despertando el turismo en este sector, lo cual permitió no solo beneficiar con agua a esta región, sino también mejorar la economía de los comunarios con un costo de entrada de 5 bolivianos por persona, pudiendo opcionalmente hacer picnic y nadar en las aguas siempre y cuando no se utilice artículos de aseo personal o de ropa. Recuerda que como todo lugar bonito y natural, debemos preservarlo, evitando botar basura o contaminando las aguas. Siempre respeta y cuida la naturaleza. Aunque la laguna es relativamente pequeña, nos llamó la atención los hermosos colores que tiene: azul en la mañana, turquesa a mediodía y verde por la tarde. A esto se suma los cerros que la circundan y el clima agradable, que nos dieron unos hermosos paisajes para hacer fotografía y disfrutar en familia. Esperamos que te haya gustado y espéranos en el siguiente video. Y recuerda, Échale pimienta a tu vida.